Buenas chicos, bienvenidos al canal. Hoy os traigo un vídeo de la estructura, ¿vale? Así que vamos al lío y vamos a enseñar esto rapidito, que os grabé un vídeo más largo, pero creo que está muy desorganizado, así que lo voy a dejar todo más compacto en vídeos chiquitillos, un poco más compactos y así los podéis estudiar, ¿vale? Y hoy vamos a hablar de única y exclusivamente de la estructura, ¿vale? Así que vamos a empezar con el primer dibujito, chicos, para que lo vayáis entendiendo. Primero voy a explicar la estructura, ¿vale? Con dibujos y luego la vamos a ver en el gráfico. Los distintos tipos de estructura que hay a la hora de analizar el mercado y cómo lo vamos a usar nosotros como información a favor para aprovechar cierto tipo de movimientos, ¿vale? Esto que estáis viendo se ha dibujado una estructura alcista, ¿vale? ¿Por qué es alcista? Porque el mercado, el precio, el movimiento global que hace el mercado para ir de un punto A, que sería este, vale, a un punto B, que sería este, es hacia arriba, ¿vale? Simple, sencillo. Ahora, ¿por qué lo definimos como una estructura alcista y no solo un movimiento alcista? Que no es lo mismo, ¿vale? Porque una estructura tiene que tener ciertas reglas. Y esas reglas son que vaya creando altos más altos que los anteriores. Esto es un alto. Esto es un alto más alto que el anterior. Esto es otro alto más alto que el anterior, ¿vale? Y que cree bajos también más altos cada vez, ¿vale? Esto es un bajo. Esto es un bajo más alto. Y esto es otro bajo más alto también, ¿vale, chicos? Eso es la estructura alcista. Ahora os voy a explicar la estructura bajista, que es súper fácil, ¿vale? Es lo mismo, pero al revés. Vamos a aprovechar el mismo dibujo. Es un movimiento en el que el mercado, para ir de un punto a un punto B, el precio baja, ¿vale? Y va creando altos más bajos y bajos más bajos. Súper sencillito, ¿vale? Hay otro movimiento estructural que puede verse en el mercado, ¿vale? Que sería el rango, ¿vale? ¿Qué sería esto? Que básicamente el precio crea un alto y un bajo y no rompe el precio por encima o por debajo de esos dos puntos altos y bajos iniciales durante un periodo determinado de tiempo, ¿vale? ¿Qué pasa? Ahora os voy a explicar cómo se relacionan estos tres movimientos que pueden pasar en el mercado, ¿vale? El mercado puede estar haciendo un movimiento alcista, teniendo una estructura alcista, perdón, chicos, y darme una indicación de cambio y empezar a hacer un movimiento bajista, ¿vale? Pero esto es lo que vemos habitualmente en el mercado. Pero no siempre va a cambiar de una alcista a una bajista así de rápido, con este patrón que ya deberíais de reconocer si estáis viendo los vídeos. También puede pasar que tanto para cambiar como y luego para bajista puede cambiar así hacia un alcista, ¿vale? Pero el mercado no siempre está yendo hacia abajo y hacia arriba, ¿vale, chicos? El mercado también puede pasar de una estructura bajista a un rangueo y después del rangueo que viene, no lo sabes. Puede pasar cualquier cosa. Puede ser que cambie a un alcista o puede ser que después de ese rangueo continúe una bajista, ¿vale, chicos?
que ranguee no significa que tenga que cambiar la estructura anterior que estaba haciendo el mercado, ¿vale? Que eso es algo que a mí me costó mucho entender y que me hizo perder operaciones pensando que porque saliese del rango iba a cambiar la estructura anterior, ¿vale? Luego, otra cosa que es súper importante, que ya que estoy aquí y estoy en los rangos, lo voy a explicar. Normalmente, cuando el precio sale de las acumulaciones, lo hace con un ciclo, que es el ciclo de acumulación, manipulación, distribución, ¿vale? Es un ciclo en el que tenemos como primera, identificamos que el precio está en una acumulación y durante esa acumulación se rompe uno de los rangos, que sería la manipulación. Siempre que hay una manipulación después de una acumulación, el mercado cuando distribuye va al precio contrario de la manipulación. Es decir, manipularía el precio por esta zona, volvería al rango, seguramente aquí nos dejaría un tipo de indicación, un order block con un vacío, en el que luego haría un descuento y distribuiría, ¿vale? Eso es normalmente lo que suele pasar. Esa sería la fase de acumulación. Esta sería la fase de manipulación. Sé que todo lleva acentos, vale, chicos. Estamos haciendo trading. Aquí no necesitamos acentos. Lo voy a poner igual, ¿vale? Y por aquí ya os digo, os dejaría un order block. Dejaría por esta zona un order block. Ah, claro, estoy en 4 en diario. Un order block o un vacío que podríamos aprovechar para entrar, ¿vale? Nosotros, pues, buscaríamos aprovecharnos de esa previa distribución, ¿vale, chicos? Así que este sería el ciclo de distribución. Esto es algo teórico que os va a servir, ¿vale? Y si queréis echarle una fotillo. Vale, ahora voy a pasar a enseñar los distintos tipos de estructura que hay. En el gráfico, viéndolo con vela, ¿vale? Que cambie un poquito. Se ve un poco distinto, aunque lo vais a reconocer muy pronto, muy rápido. O esa es la meta. Vamos a volver a invertir esto, que lo he dejado invertido sin querer. Se me había olvidado. Vale, vamos a empezar con el rango. Aquí tenemos un rango, chicos, donde están marcadas las dos líneas, esas rojitas que veis, este y este. Esta zona sería una zona de rango. Lo voy a marcar con un cuadro porque es más sencillito de ver, ¿vale? En esta previa distribución o movimiento fuerte distributivo, crea un alto y un mínimo y el precio ha rangueado dentro sin romper ni el máximo ni el mínimo de ese rango. Hemos visto un par de retesteos al alto, pero no ha cerrado el precio por encima en ningún momento, ¿vale? Así que estamos en un rango. Obviamente esto es un rango de una temporalidad alta, entonces depende de la temporalidad que te encuentres el rango,
las fases que te he comentado van a tardar más o menos en producirse, ¿vale? Al final aquí es en diario, así que es un rango bastante importante, que aunque sea un rango en diario, nosotros vamos a poder encontrar operaciones si bajamos de temporalidades, porque nosotros operamos en 15, en 5 o en un minuto. Vale. Aquí tenemos una estructura bajista, ¿vale? ¿Lo veis? Se ve muy facilito, ¿vale? Aquí en temporalidades un poquito más altas se ve bastante fácil. No voy a marcar los mínimos y los máximos porque se ven, ¿vale? Su máximo, un mínimo, me hace otro máximo. ¿Por qué esto es un máximo? Importante. Esto es un máximo porque el movimiento que parte de él, este movimiento, me crea un nuevo mínimo, ¿vale? Por eso lo defino como un máximo. Porque siempre, antes de crear un nuevo mínimo, lo que hay detrás es un máximo. Da igual que sea, que el descuento no sea del todo, el descuento y el retroceso no sean grandes, ¿vale? A veces te los va a hacer más bonitos y a veces un poquito más feos. O sea, en el dibujo que hacemos siempre se ve súper bonito, lo dibujamos todos los traders así, que se vuelve hasta el 50% y luego baja. Pero eso no pasa así. A veces el mercado hace esto, ¿vale? A veces los hace más largos, a veces los hace más cortos. Pero gráficamente para enseñároslo es mejor pues hacerlo más equitativo y así lo veis mejor. Vale, pues eso sería una estructura bajista y por aquí tenemos que tener una, mira, aquí tenemos otra estructura alcista muy bonita también. Tenemos aquí un mínimo, un máximo, un mínimo, otro máximo, otro mínimo, otro máximo. Y aquí ya cambiaría la estructura, ¿veis? Aquí ya dejó de romper los altos y pim, empezó a romper los bajos y siguió buscando bajos. Ese es el primer cambio que os he mostrado, el de que está subiendo y empieza a bajar. Pero no tiene por qué pasar así las cosas, ¿vale? ¿Veis? Aquí está bajando y se ha puesto a rankear. Ahora tenemos que ver qué pasa, si empieza a subir o si le da al mercado por volver a bajar. Vale, chicos, pues así de sencillito es la estructura, ¿vale? Ahora, esto es la estructura explicada solo con teoría. ¿Qué pasa en la práctica? En la práctica tenemos varias temporalidades. Entonces, ¿qué significa esto? Si estáis viendo los vídeos de operar en vivo, veis que yo tengo mi chuleta aquí. Yo tengo en esta zona de mi pantalla una chuleta donde voy indicando cómo está la estructura en cada temporalidad. ¿Por qué? Porque yo quiero saber para dónde están yendo las temporalidades altas para saber cómo actuar en las bajas. Las altas para mí son diario y 4 horas. Una hora no la cuento porque en una hora ya puedo empezar a encontrar confirmaciones y órdenes. Pero diario, 4 horas y una hora también en verdad. Me sirve para dirección a veces, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo quiero que en, en diario usamos la regla de diario, que la explicaré en otro vídeo. En 4 horas y en una hora vemos la estructura a ver cómo está. Y cuando la estructura de 15 minutos y 5 también se alinee, entramos. Si yo estoy buscando una confirmación en un minuto, también quiero que esa estructura se me alinee. Si están todas bajistas, todas bajistas. Si están todas alcistas, todas alcistas, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo estoy en diario bajista, en 4 horas bajista y en una hora bajista, en 15 minutos acabo de hacer un rompimiento de una estructura y paso a bajista, y en 5 minutos yo ya estoy mirando mi entrada, si 5 minutos no está bajista, me puedo hacer un movimiento líquido y sacarme. ¿Por qué? Porque yo entro muy ajustado al mercado, porque somos day traders.
usamos como mucho 10 pips de stop loss, como mucho 13 pips. Entonces, queremos ajustarlo lo más posible para luego que la operación no se nos quede muy corta a la hora de poner nuestro take profit. Que no se nos quede corto el profit y que podamos hacer un ratio un 1 a 2 por lo menos. Entonces, eso requiere que seas muy crítico a la hora de entrar. Vamos a buscar una operación súper rápido para que veáis lo que os digo y os enseño cómo uso la estructura yo a la hora de entrar en operaciones, ¿vale? Vamos a marcar nuestro máximo. Eso también apuntároslo porque así vais a saber el proceso que yo hago para buscar operaciones. Aunque si estáis viendo los vídeos del diario de trading, seguro que ya le habéis echado un vistazo. Aún así, aquí en esta sección que os voy a enseñar un poquito más lo técnico, vais a poder aprender y vais a poder entender cuáles son las confirmaciones que uso y por qué sigo ese orden. Marco el high y el low del día anterior, que en este caso los voy a dejar así en negros, pero los suelo dejar así en puntitos, ¿vale? Otra cosa muy importante, yo me voy a marcar aquí la regla de diario, sé que vosotros todavía no sabéis lo que es, pero la voy a usar simplemente para poder explicaros la estructura. Para mí, el día de hoy debería de ir a buscar sacarse este high, ¿vale? Pero como estamos en un rango, hay que ver cómo lo hace, ¿vale? Porque puede ser que rechace el rango. Si me da aquí indicaciones de que va a rechazar el rango, podría buscar una venta. Aunque la regla de diario me indica compra. Hay que ver qué hace en esta zona, la verdad. En una hora tengo, aunque yo sé que en 4 horas estoy en una especie de rango, ya puedo ver que sí que se me está respetando este último low, pero que los highs se están rompiendo, así que estamos en un rango que parece que va a salir hacia arriba, ¿vale? Que parece que va a ir a buscar los altos. Entonces, por eso es importante la estructura. Si yo sé que estoy en una estructura alcista, esto que acaba de romperme estos altos puede ser un high. Entonces, en un high no compro. ¿Por qué? Porque en un high va a haber un descuento, va a haber un retroceso. No sabemos cómo va a hacer el retroceso, no sabemos si el retroceso lo va a hacer hasta aquí, hasta donde está y ahora empieza a subir. Ahora ya habría que ver las temporalidades más pequeñas para ver qué estructura tienen. O si este retroceso va a ser más profundo hasta estos vacíos que tengo aquí. O hasta este order block de una hora que tengo por aquí. Aquí abajo o el de aquí arriba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en una sesión operativa? Esperar, ¿vale, chicos? Esto también es parte del trading, hay que esperar. Espero que me dé operación y si no, la muestro con dibujos para que sepáis lo que deberíamos de haber esperado para poder operar. Este blanco. Y lo mando. Disculparme que aquí lo tenemos que dibujar, ¿vale, chicos? Porque en Forest Replay no me deja poner el time zone. Entonces hay que dibujarlo. Y lo mandamos al final para que no me tapen los otros dibujos. Perfecto. Mi regla de diario me dice que el precio quiere subir. La estructura me dice que el precio quiere subir, tanto en 4 horas como en una hora. En 15 minutos también estamos en una estructura alcista, pero esperamos un descuento. Así que tenemos que ver qué pasa el precio. Para mí, por cómo ya tengo más experiencia, me gustaría ver qué pasa con este high. Si va a buscar con este low, perdón, que se creó en la sesión de Nueva York, a mitad de la sesión de Nueva York. Me gustaría ver qué pasa por aquí porque el precio, una vez ha tocado el punto más alto del día anterior, lo ha rechazado. Ese rechazo me ha dejado
un vacío, ¿vale, chicos? Ese rechazo me ha dejado un vacío muy bonito, que ha respetado. Ese vacío ha tenido la fuerza suficiente para pusearme por debajo de este bajo. Así que este order block de 5 minutos, que esto lo contaría como la formación porque no tiene un descuento suficiente. Aquí ya está en un 65, así que no estaría mal. Justo donde termina este order block de 5 minutos. Podríamos ver que el precio perfectamente antes de empezar a volver a subir me busque esta zona, ¿vale? Y aquí ya veríamos cómo actuar. Porque va a empezar en poco la sesión, así que vamos a ver cómo empieza la sesión. Aquí la ventaja de esto es que lo puedo adelantar un poquito. Ahora, si rompe esta zona, ya podemos ver que el descuento no va a ser más largo que esto y podemos buscar qué pasa con este punto más alto y si luego hay proyección a seguir subiendo, ¿vale? Efectivamente, ha respetado esta zona, así que vamos a ver cómo podríamos operar esto, ¿vale? Porque puede ser una operación interesante. Parece que había una, sí, había una noticia. Bueno, chicos, no pasa nada, había una noticia, por eso se nos ha ido tan fuerte, ¿vale? Vale, chicos, se nos ha ido, no pasa nada. Os lo explico con dibujos y así terminamos antes. Cuando tenemos estos casos, ya habíamos identificado, ¿vale? Que el precio no iba a bajar por debajo de estos dos puntos. ¿Por qué? Porque parece que perdió el interés en pasar por esta zona, así que este hubiese sido el descuento. Si nos vamos a una temporalidad más grande, efectivamente vamos a ver que ese fue punto más bajo, punto más alto, punto más bajo, punto más alto, punto más bajo, y como rompió este punto más alto, esta hubiese sido una buena zona donde mirar una operación. Lo único que, pues bueno, había una noticia, no me he fijado, y por aquí hubiésemos tenido que estar atentos para coger una buena operación, porque no iba a descontar más abajo, ¿vale? Como veis, hemos combinado, teníamos la dirección correcta, hemos combinado la estructura de varias temporalidades, que es súper importante, porque aunque yo tengo una venta o una compra, tengo que ver qué está pasando con la estructura, porque igual tengo una compra, efectivamente tengo la dirección bien, pero toca descuento en ese momento específico y en tu sesión va a haber un descuento, y es súper importante que identifiques esto para no comerte stop loss a lo tonto. También, igual que si está acumulando, no tiene mucho sentido que te metas en una operación, ¿vale? Que era algo que a mí personalmente me pasaba mucho. Se me complicaba mucho eh, identificar las acumulaciones porque me iba a temporalidades más bajas y no era capaz de verlas. Pero en todo caso, ¿cuál hubiese sido el primer escenario deseado? Hubiese sido que baje, rompa esta zona, entre por lo menos en uno de estos dos vacíos, me cree un nuevo order block con un vacío bueno y ya hubiésemos ido a buscar este high. Este caso, si no hubiese sido acelerado con una noticia, lo que queríamos haber visto por esta zona sería que una vez que rompa el punto más alto del día anterior, haga un pequeño retesteo. En ese retesteo me cree un order block y un vacío y hubiésemos ido buscando altos, ¿vale? Que por aquí tenía un alto que podía haber buscado como punto de referencia y por atrás seguramente tenga más, ¿vale? ¿Ves? Tengo otro por aquí, tengo un vacío por aquí que es el que ha llenado. Siempre vamos a usar cosas anteriores para ir ubicándonos en el gráfico para saber hasta dónde podríamos haber comprado y hasta dónde podríamos haber salido. Voy a ver si bajando de temporalidad, no, ha sido un movimiento muy fuerte, ¿vale, chicos? Ha sido un movimiento bastante fuerte. Me hubiese gustado que hubiese sido un ejemplo un poquito más bonito, pero bueno, es lo que tiene. No sabemos qué va a hacer el mercado y esta sesión de backtesting que es para YouTube nos vale perfectamente esto como ejemplo, ¿vale, chicos?
El otro escenario que me hubiese gustado ver, como os he dicho, es que una vez nos indica que la estructura va a seguir siendo alcista, rompiendo este punto más alto y el punto más alto del día anterior, que es el cierre del día anterior, nos hubiese hecho un pequeño descuento a este order block o a este order block de aquí y aquí ya hubiésemos entrado, ¿vale? Pero, pues bueno, ha sido una noticia y a veces las cosas pasan más rápido, ¿vale, chicos? Voy a dejar el vídeo por aquí porque no quiero que se alargue. Espero que os haya quedado claro lo que es la estructura. Espero que os haya quedado súper claro también cómo usamos la estructura a la hora de ubicarnos en el gráfico para sacar una operación y la dirección. Si queréis más contenido de trading y os está gustando lo que estáis viendo por el canal, suscribiros y estaros atentos al canal y a mi Instagram para ir obteniendo más información y saber cómo entrar al mercado, ¿vale, chicos?